Dios los bendiga, hermanos, para continuar el estudio que hemos llevado, hermanos, a través del libro de Hechos, y que hoy tocaría el capítulo 7. Vamos a leer Hebreos capítulo 1 como texto introductorio. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Si le recuerdo, hermano, como siempre lo hago, que tenga su Biblia, hermanos, en su mano, que la tenga ahí disponible para que pueda estar junto conmigo, hermanos, viendo cada uno de los versículos que vamos a estar analizando el día de hoy. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hermano, si usted recuerda, al final del estudio del capítulo 6 del libro de Hechos, a manera de tarea, se pudiera decir, les pedí que cada uno de ustedes leyera el capítulo 7, porque vemos la predicación de Esteban, cómo Esteban defiende el evangelio que usted y yo creemos, y cómo lo defiende ante el concilio. Y es una predicación bastante extensa y bastante larga, de manera, hermanos, que no la vamos a poder cubrir versículo por versículo, pero sí sacar la esencia del mensaje. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque posiblemente usted pueda pensar que este sermón que predica Esteban en defensa del evangelio, tal vez pueda pensar que no aplica para usted, que es un mensaje que ya caducó, que era para el momento en contra de los fariseos. Mas sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no tiene vigencia. La palabra de Dios no envejece. De manera que el día de hoy, hermanos, quiero que apliquemos a nuestras vidas y a la actualidad que estamos viviendo el sermón de Esteban, cada uno de los componentes que tiene su sermón, y que lo apliquemos tanto escudriñándonos a nosotros mismos, pero también que confiemos y nos gocemos y nos consolemos en las verdades que contiene el mensaje de Esteban. Y nomás para hacer un poquito de contexto y recordarles en dónde estamos, Esteban había sido tomado por el concilio. Habían puesto testigos falsos en su contra, levantándole falsas acusaciones a Esteban, de manera que lo traen al concilio. Y delante del concilio, entonces ya entramos al capítulo 7, versículo 1, hermanos. Dice la palabra de Dios: el príncipe de los sacerdotes dijo entonces: ¿es esto así? Teniendo Esteban de frente, cuando todos lo vieron con su rostro como rostro de ángel, entonces el príncipe de los sacerdotes le dijo, y en palabras un poquito más actuales, hermanos, es como si un juez en la actualidad le estuviera preguntando al acusado: ¿es usted culpable o inocente? Ahora quiero que veamos algo. Esteban jamás en ningún punto se defiende directamente a sí mismo. Esteban no se está defendiendo a él. Como un comentario de John MacArthur, dice que la intención de Esteban al predicar su sermón, su mensaje, fue mostrar que Cristo y la fe cristiana que predicaba era el cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento, que traza la línea de la voluntad soberana de Dios desde Abraham a través de Jacobo, José, Moisés y David hasta nuestro Señor, el justo. De manera, hermanos, que Esteban no se está tratando de defender a sí mismo, sino que está defendiendo, haciendo una apologética, que apologética significa la defensa de la fe. Está defendiendo precisamente el evangelio que todos estos fariseos, saduceos y todos los que estaban en contra decían que blasfemaba al Dios del Antiguo Testamento, a sus tradiciones. Ahora quiero recordarle cuáles eran las acusaciones contra Esteban: la blasfemia contra Dios, contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Esas eran las 4 acusaciones que le estaban imputando a Esteban, las cuales estaría respondiendo por medio de su sermón.
Y primeramente, hermanos, como primer parte del sermón de Esteban, versículo 2. Y él le dijo, respondiéndole al príncipe de los sacerdotes: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Canaán. Y para el primer punto me quiero centrar nomás en esa frase que dice, el Dios de la gloria. Esa manera de llamarle a Dios, de referirse a Dios, es la descripción más completa que tenían en su momento los judíos para referirse a Dios. Cuando Esteban dice el Dios de la gloria, es como si estuviéramos diciendo el Dios y todos sus atributos. El Dios que es santo, que es omnipotente, que es justo, que es amoroso, que es misericordioso. El Dios que tiene ira. Si queremos resumir todos los atributos de Dios en una sola frase, podemos decir el Dios de la gloria. Esteban está diciendo que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que orquestó todo el Nuevo Testamento, que mandó a su Hijo y murió en la cruz por nuestros pecados. El mismo que ha dirigido la historia redentora desde el comienzo. De manera que Esteban no está blasfemando contra Dios, sino que al contrario, el Dios de la gloria es el que de manera soberana ha hilado cada momento, desde Génesis, aunque Esteban lo ve desde Abraham hasta nuestro Señor. Después de los versículos 2 al 19, hermanos, vemos el periodo patriarcal. Y hermanos, realmente voy a ahorrarme muchas palabras, muchas explicaciones, porque yo supongo que primeramente ya lo leyeron, y número 2, que son historias que yo creo que conocemos ya muy bien. Entonces, recordando de una manera muy rápida, Dios escogió a Abraham. Y es lo que Esteban le recuerda. Dios escogió a Abraham, lo llamó y lo guió. Y Dios le dio promesas a Abraham, entre las cuales están la tierra prometida, su descendencia, no teniendo Abraham hijo, e hizo con Abraham el pacto de la circuncisión. Algo para resaltar respecto a ese momento histórico que Esteban está relatando es el versículo 6 y 7. Y hablándole Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y maltrataría por 400 años, dice Dios: mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esteban le está mostrando, y nos está mostrando a todos nosotros, que Dios, hermanos, no descuidó a su pueblo Israel. A pesar de que le fue infiel muchas veces, Dios le está prometiendo a Abraham que no iba a descuidar a ese pueblo que descendería de la simiente de Abraham. Después de recordar el tiempo de Abraham, Esteban pasa a José, José el soñador, el tiempo ya más específico de los patriarcas. Ahora todos sabemos qué pasa con José el soñador, y lo vemos que Esteban habla respecto a ese periodo del versículo 9 al 19. Y algo muy importante, que la rebelión del pueblo de Israel comenzó desde los patriarcas al vender a su hermano José. Traicionaron a un miembro de su familia. Traicionaron al hombre que era indicado y señalado por Dios. Lo rechazaron y lo vendieron. Mas Dios no abandonó a su pueblo ante la servidumbre en Egipto. A pesar de que vendieron a José, y todos sabemos lo que pasó estando en la cárcel después, al lado de Faraón, todo eso al final, en ese versículo que yo creo que todos recordamos, que aunque ellos lo pensaron para mal, Dios lo obró para bien, de manera que Dios conservó a su pueblo pasando hambre en la tierra donde habitaban los patriarcas, Jacob y sus hijos. Llegaron a Egipto, y por la soberanía de Dios estaba José encargado, mano derecha de Faraón, y el pueblo prevaleció y no se extinguió. De manera que vemos la rebelión comenzando desde los patriarcas. Después Esteban, de los versículos 20 a 36, le recuerda el tiempo de Moisés,
Y lo conocemos como después de José murió él, se levantó otro rey que no conocía a José, empezó a suprimir en contra del pueblo judío, del pueblo israelita, los empezó a tratar como esclavos, estaban bajo servidumbre. Y en todo esto Dios levantó a Moisés. Dios levantó a Moisés. Mas Moisés, después de adelantarse al tiempo del llamado de Dios, huyó a la tierra de Madián, en donde estuvo por 40 años. Y aunque el pueblo había rechazado a Moisés y era continuamente infiel, una vez más, Dios permanecía fiel a su pacto. Versículo 34 del capítulo 7. He visto, le dice a Moisés cuando está en la zarza, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Dios sabía de la aflicción de su pueblo, no era ajeno, era un Dios personal con su pueblo y un Dios fiel a su promesa. Después del versículo 35, fíjense cómo le dice Esteban a los fariseos: a este Moisés, al cual habían rehusado previamente, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. De manera que rechazaron tanto a José como a Moisés. Lo rechazaron, les dieron la espalda. Y el versículo 52 nos confirma una verdad del pueblo israelita. Dice el 52 del capítulo 7 de Hechos: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del Cristo, del cual vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Siguen con el mismo corazón. Es lo que le está haciendo ver Esteban. Versículo 37, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Moisés les había dicho de la venida del justo, de Cristo, mas no oyeron y mataron al autor de la vida. Habían dado la espalda a cada uno de los profetas que Dios había mandado, que Dios había levantado. Mas sin embargo, rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron a Cristo. Mas sin embargo, no fue el único rechazo del pueblo de Israel. Porque Esteban le recuerda que esa ley de la cual tanto se jactaban los fariseos, también la habían rechazado sus padres. Esteban le recuerda eso en los versículos 38 al 43. De manera irónica, los fariseos que se jactaban de sus padres estaban tan enorgullecidos de Abraham, de Moisés, al cual le dieron la espalda, de su ley, de sus tradiciones. Sus propios padres, le recuerda Esteban, del versículo 38 al 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon y se apartaron de corazón a Egipto. Después de que Dios le da, estando Moisés en el monte Sinaí, dándole Dios los mandamientos, la ley, rechazaron a Moisés. ¿Y qué hicieron? Después de haber visto cómo Dios los saca de Egipto, a través de las plagas, a través de cómo el mar muerto se abre. Después de todo eso, dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y a las obras de sus manos se holgaron. Y Dios apartó y les entregó que sirviesen al ejército del cielo. No quisieron obedecer. Después de ver la gran manifestación de Dios, cómo Dios los había sacado, cómo Dios cuidó a sus primogénitos, su corazón, su cuerpo estaba fuera de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto, su mente seguía en Egipto.
Su corazón se volvió a Egipto cayendo en idolatría, fabricándose un becerro de oro, lo cual nos recuerda la reciente predicación, este mensaje que nos dieron a la esposa de Lot, volteándose atrás, cuando Dios les había dado ya el método, la guía, el camino de salvación, volteándose atrás, deseando las comodidades de Egipto, aun cuando eran esclavos. Y Dios abandonó, fíjense muy bien, Dios abandonó a su pueblo a la idolatría, Oseas 4:17. Desde el tiempo del desierto, que vemos cuando lo saca de Egipto, desde ese momento hasta el cautiverio de Babilonia, todo ese tiempo, jueces, reyes, todo lo que pasa, el gran problema de Israel fue su idolatría. Desobedecieron la ley de Dios. Esa ley de que tanto se jactaban los fariseos, sus propios padres la habían desobedecido en el desierto. Versículo 43. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Está diciendo Dios. Y además de esto, fíjense muy bien, primero fue la blasfemia contra Dios, que Esteban la respondió, hablando del Dios de la gloria, y el Dios que orquestó todo de manera soberana, sacando a Abraham, dirigiendo a José, teniendo cuidado de todo. Después vemos cómo ahora Esteban responde a Moisés, cómo responde a la supuesta blasfemia de la ley, haciéndoles ver que ellos mismos, los fariseos, han blasfemado contra la ley. Ahora, la última acusación era que había blasfemado contra el templo. Y Esteban les hace ver lo contrario, que los que realmente habían blasfemado el templo eran ellos mismos. El versículo 44 al 50 le recuerda el tabernáculo de Dios, cómo Dios quiso en su soberana voluntad establecer un medio de comunión de Dios con su pueblo por medio del tabernáculo, estando en el desierto. Después David quiso construir casa para Dios, templo, mas no le fue concedido y fue por Salomón. Mas sin embargo, a pesar de que Dios siempre estuvo presente en medio de ellos, una vez más, irónicamente, los blasfemos al templo eran los fariseos. Versículo 49 al 50, le dice Dios, le recuerda Esteban a los fariseos: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el reposo, el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Comenta el pastor John MacArthur respecto a esto. Los verdaderos culpables de esta blasfemia contra el templo eran ellos mismos, porque habían, escúcheme bien, habían confinado a Dios al templo. Habían encerrado a Dios en un templo. Y fíjense muy bien, muchos agarran estos versículos para decir que no es necesaria congregarse en un templo, no es necesario un templo para adorar a Dios. Y aquí no está refiriendo a eso. Aquí Dios está refiriendo a que no me pueden confinar en un templo. ¿Por qué? Porque los fariseos, recuerden lo que veíamos en capítulos pasados de Hechos, aprovechaban el templo para lucirse de su falsa espiritualidad, dando limosna a los pobres, dando limosna al templo, pero fuera del templo ni siquiera se sentaban a comer con los pobres, ni con las viudas, ni con los pecadores. Era una total hipocresía. ¿Creen? Está diciéndole Dios, ¿creen que pueden encerrar en un templo? Los blasfemos al templo eran los propios fariseos. Hasta aquí, hermanos, es básicamente la predicación de Esteban. Saltemos pues a su conclusión. Después de que Esteban les habla de la blasfemia contra Dios, del periodo patriarcal, del soberanía de Dios, del periodo de Moisés, del rechazo de la ley, del rechazo al templo. Por tanto, Esteban concluye, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no
la guardasteis. ¿Qué se puede decir? ¿Qué defensa pueden tener los fariseos? Recuerde que en el capítulo 6 de Hechos veíamos que no podían resistir a la sabiduría y el espíritu de Esteban. ¿Qué palabras de defensa pueden decir los fariseos? Y usted podrá pensar, realmente los fariseos eran duros de cerviz, realmente eran incircuncisos de corazón y de oídos. Y podrá pensar, nosotros no somos tales ahora para ser igual que los fariseos, igual que los israelitas en el desierto. Mas sin embargo, hermanos, permítame decirle que estamos, y si piensa eso, está muy equivocado. Duros de cerviz quiere decir, es una persona que de manera retadora rechaza inclinarse ante el Señor, entre paréntesis, ante el señorío de Cristo. Esta palabra, este mensaje, no va solamente para los fariseos, no va solamente para los miembros y el príncipe del concilio, sino que esta palabra la podemos aplicar a nosotros mismos, a manera de exhortación y a manera de escudriñarnos cada uno de nosotros. Número 1, Esteban defendió de una manera eficaz su fe. La triste realidad de hoy en día es que la mayoría del cristianismo actual tiene un pobre entendimiento de la fe. Primera de Pedro 3:15 nos lo dice. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. MacArthur comenta, por desgracia, no lo estoy diciendo yo, por desgracia, muchos cristianos no pueden hacer esto por tener poco o ningún entendimiento acerca de lo que creen. Yo le quiero preguntar a usted, mi hermano, ¿podría ser una defensa con la misma eficacia con la que le hizo Esteban cuando alguien le pide presentar defensa de su fe? El gran problema al día de hoy es la apatía a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. La apatía, según el diccionario, es el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Apatía es desinterés y falta de motivación. No hay interés en la mayoría del pueblo cristiano el día de hoy por el estudio de la palabra de Dios. Les apetece predicaciones más motivacionales, más ayúdame con mi problema, con mi asunto de dinero, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, y les importa poco y dejan para último lugar el estudio de la palabra cuando debe ser uno de los primeros lugares. No hay interés, y no quiere decir, escudriña, porque no quiere decir que aun porque esté en un instituto o porque según usted estudie, ¿con qué corazón lo está haciendo? Aunque haga predicaciones de estudios y lo que quiera, ¿con qué corazón lo está haciendo? ¿Hay apatía en usted? Mas sin embargo, estas personas con apatía, estos cristianos con apatía, se comportan con indiferencia. O sea, les importa poco ante cualquier estímulo externo. O sea, por más que se les diga la importancia del estudio de la palabra de Dios, seguirán con indiferencia a cualquier exhortación, motivación a estudiar la palabra de Dios. El gran problema es la indiferencia. No estiman ni estudian la palabra de Dios. Para ese tipo de cristianismo, Dios no es el Dios de la gloria. Claramente Esteban tenía un conocimiento vasto de la palabra de Dios. Número 2. La rebelión que comenzó con los patriarcas y la murmuración se extiende hasta nuestros días. Y ya lo hemos venido predicando una y otra vez por providencia de Dios.
Dice el versículo 52 de lo que les está acusando Esteban: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron? Entonces mataron, y aún el justo vino y lo mataron. Usted podrá decir: bueno, hermano, es una acusación literal al pueblo de Dios. Claro que es literal, al pueblo de Israel, perdón. Es literal, porque literalmente mataron a sus profetas y mataron al autor de la vida. Claro que es literal. Mas sin embargo, hermanos, nosotros no estamos extensos de ese pecado. Primera de Juan 3:15: cualquiera que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Cualquiera que aborrece a su hermano, y aborrecer es murmurar, chismes, hablar mal del hermano a sus espaldas, meter cualquier división al cuerpo de Cristo, es homicida. Es palabra de Dios. Lo está comparando contra aquel que comete homicidio literal. Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. Por tanto, escudriñe su salvación. Escudriñemos. No estamos exentos, hermanos. Lo veíamos en explicaciones pasadas. Aún los hermanos de Esteban, su propia familia de sangre, lo traicionaron. Murmuraban en contra de José. Murmuraron en contra de Moisés. Murmuraron en contra de Esteban, levantándole falsos. Mas hay de aquel que tocara a uno de estos mis pequeños, dice Dios. Número 3, hay otros que se jactan de la doctrina. Versículo 53: recibiste la ley por disposición de ángeles. Qué bueno, te felicito. Se jactan de su conocimiento, de su madurez espiritual, pero teniendo la verdad, no la guardan. No la guardan. Y hace mucho decía una frase: ¿de qué sirve saber cómo agradar a Dios si no damos nuestra vida por buscar agradarle? ¿De qué me sirve saber la Biblia, saber cómo agradarle a Dios, jactarme de la ley que me ha sido revelada, de la palabra de Dios que por su soberanía me ha sido revelada, si no busco con mi vida seguirla, agradarle a aquel que me compró en la cruz? ¿De qué sirve? Su corazón sigue en Egipto y en Sodoma y Gomorra. Quieren seguir llenos de mosto. Aquel cristiano que tiene la palabra se jacta aún de su madurez espiritual, muy entre comillas. Mas sin embargo, su corazón sigue en Egipto, en Sodoma y Gomorra, llenos de mosto del pecado, gozando las comodidades temporales del pecado. Hebreos 11:25. Su cuerpo está en la iglesia, pero su corazón y su mente están en Egipto. Yo le pregunto: ¿para qué tanta prisa en abrir la iglesia? Si ese es su corazón, y el corazón desgraciadamente de un sector del cristianismo, ¿para qué tanta prisa? Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, si les parece mal servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Antes de regresar a la iglesia, mi hermano, mi hermana, escoja a quién va a servir. Porque qué triste va a ser que regresemos al templo de Dios, a su casa, y regresemos peor de lo que nos fuimos. Que el matrimonio regrese hecho garras, que nuestra espiritualidad regrese por los suelos, que nuestra consagración regrese totalmente destrozada. Si yo soy padre, dice Dios, Malaquías, ¿dónde está mi honra? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses
de los amorreos en cuya tierra habitáis. Decídanse. Pero yo y mi casa, dijo Josué, y le invito, mi hermano varón, que se una al mismo sentir de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién ha servido su hogar, hermano, durante esta cuarentena, durante esta pandemia? A los dioses de Egipto, a los dioses que estuvieron del otro lado del río, de los amorreos. Su casa, ¿a qué Dios le sirvió? Oseas 4:6. Creo que no lo sabemos todos. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Pero continúa el versículo. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así de sencillo. Dice Dios, te olvidas de mi ley, yo me olvido de tus hijos. Yo le quiero preguntar, ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo está su casa? Dios siempre llamó fuera a su pueblo. Escúcheme bien. Dios siempre llamó fuera a su pueblo. Abraham lo llamó fuera de la idolatría de Ur de los caldeos en Mesopotamia. A Israel lo llamó fuera de Egipto, fuera de la idolatría de Egipto. Mas sin embargo, su pueblo, Israel, tarde que temprano, se volvió a sus ídolos una y otra vez. De la misma manera, Dios a su iglesia, que la palabra iglesia significa los llamados fuera, Dios también, hermanos, nos llamó fuera del pecado y de este mundo. No nos dejó habitando en el pecado. No, es inconcebible alguien que se diga ser cristiano, comprado por la sangre de Cristo, pero que siga habitando en tierra de pecado. Es inconcebible, no se puede, no está dentro de la naturaleza. Lo más triste, y lo decía Pastor Miguel Núñez, lo más triste es que Dios, hablando de muchas maneras, por diferentes medios, ya sea por hermanos, por la Biblia, por lo que sea, siguen queriendo su pecado, al punto que Dios, escúcheme bien, Dios los ha abandonado al deseo de su carne, les ha dado tanto, les ha dado todo lo que desean. Eso, su carne que tanto desean, se las ha dado. Hay cierto cristianismo que desea con tantas fuerzas su pecado, su carne, su mundanalidad, que Dios ya los abandonó y los entregó a su pecado. ¿Quiere versículos bíblicos? Deuteronomio 28, el 47 al 48. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, no quieres servirme, está diciendo Dios. No me serviste con gozo, con alegría. No quieres servirme. Deseas la tierra, deseas servirle a los dioses paganos. Ok, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Oseas 4:17 dice que la tribu de Efraín, una tribu dada a los ídolos, Dios le dice, déjalo. Tristemente, hay gran parte del cristianismo a nivel mundial que está exactamente igual que los fariseos. Están de manera corporal en la iglesia, pertenecen, son miembros de una iglesia, van y evangelizan, van y dan de su dinero para la obra de Dios. Pero su corazón está en las mundanalidades, en el pecado temporal de este mundo. Por tanto, Dios les ha dado lo que tanto desean. Número 4. Hay cristianos
que han cometido, sobre todo en este tiempo de pandemia y cuarentena, que han cometido el mismo pecado que los fariseos. Han confinado a Dios a un templo, a un edificio de 4 paredes. Para muchos, el regreso al templo, a la casa de Dios, es simplemente para yo no estar con el esposo, ni batallar con los hijos. Para otros, es para no estar aburrido en la casa y ocupar el día. Y otros seguirán tal cual tienen por costumbre, no congregándose. Muchos han cometido la misma blasfemia que los fariseos, confinando a Dios en un templo de 4 paredes, siendo hipócritas aquí, aparentando cierta espiritualidad aquí, pero allá afuera no viven con lo que aparentan vivir. Muy frondosos por afuera, pero sin fruto por dentro, igual que la higuera que Cristo se encontró después de su entrada triunfal. Adoran tanto al templo que se les olvida el Dios del templo. Adoran tanto el templo que se les olvida al Dios del templo. Satanás siempre ha querido ir detrás de las promesas de Dios, destruirla. Quiso destruir a José, quiso destruir a Moisés, quiso destruir a Cristo. Quiso destruir a Esteban, quiso destruir a la iglesia, y hasta hoy en día quiere destruirla. Mas sin embargo, el cristianismo actual, su gran mayoría, sin darse cuenta de hace mucho tiempo, el enemigo los trae en sus manos. Y otro porcentaje siguen sin darse cuenta de que están en las manos del enemigo. La palabra de Dios no tiene fecha de caducidad. Escudriñemos cada uno de esos 4 puntos. ¿Somos eficaces al dar defensa? ¿Hemos guardado la ley? Y no la ley en sí misma, sino ¿hemos buscado agradarle a Dios? ¿Hemos murmurado en contra de hermanos cometiendo el pecado de homicidio que habla 1 de Juan 3:15? ¿Hemos anhelado tanto el pecado, las comunidades mundanales que Dios ya nos ha entregado a ellas? ¿Hemos blasfemado igual que los fariseos blasfemaron al templo, confinando a Dios en 4 paredes? Mas sin embargo, así como este sermón, esta predicación trae como objetivo escudriñarnos a nosotros mismos, también, mis hermanos, es un sermón de aliento y gozo en Cristo. Claro que sí. ¿Por qué? Primeramente, mis hermanos, no temamos ante quienes nos quieren confrontar por el evangelio o ante aquellos que trastornan el evangelio de Cristo. No tema, hermano, al dar defensa de la fe. Esteban sabía las consecuencias de la blasfemia contra Dios y contra el templo, del cual lo están acusando. El último en ser acusado de blasfemia contra el templo, contra Dios, fue clavado en una cruz, y fue Cristo. Esteban sabía el riesgo y el peligro que estaba corriendo, mas sin embargo su convicción no menguó, no temió ante los fariseos y el concilio. Y probablemente ahí estaba Pablo entre ellos, Saulo en ese momento. De la misma manera, hermanos, no tema, porque el Espíritu de Dios está con usted, en usted y con nosotros. Moleste quien se moleste, hermanos. Esteban no se quedó corto en palabras al predicar, al exponer el evangelio y su verdad y su pecado. Creo que todos hemos pasado por momentos así, donde al llegarse el tiempo de defender el evangelio ante un posible trastorno del mismo, nos tiemblan las piernas. Claro que sí. Pero si predicamos el evangelio de verdad,
el evangelio de Cristo, la palabra de Dios, Dios nos va a respaldar con su espíritu, dándonos la misma convicción de Esteban. Decía Juan Calvino, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería cobarde si veo la palabra de Dios atacada y permanezco en silencio. No podemos permanecer en silencio. Como decían los apóstoles, después de ser traídos al concilio también, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Hermanos, en aquel que es salvo verdaderamente por la sangre de Cristo, hay algo que, aunque no tengamos muchos estudios de teología, ni mucho conocimiento de la palabra de Dios, y tengamos lo básico que Cristo murió y el evangelio, aún en eso, hermanos, hay algo en nosotros que no me puedo quedar callado. No puedo soportar que alguien hable en contra de mi Señor, de mi amo, de mi Rey, de mi Salvador. No tema, hermano, porque está Dios con usted y la sabiduría de Dios en usted. El Dios de gloria nos llamó fuera, nos mandó salir de la tierra del pecado, como dice 1 de Pedro 2:10. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Goces, hermano, porque ni usted y yo somos judíos ni israelitas de nacimiento de sangre, pero somos judíos israelitas espirituales. Dios nos llamó fuera, el Dios de gloria, el 3 veces santo, pero con gran misericordia y amor, lento en ira, pero grande misericordia, el que con amor eterno nos soportó, nos amó, nos tuvo paciencia. Ese Dios nos llamó fuera, como llamó en su momento a Abraham. Tal cual como Dios en la zarza a Moisés. Moisés había ido 40 años, ya lleva 40 años. Y a ella no le interesaba volver, pero Dios le llamó. Así como nosotros duramos no sé cuánto tiempo fuera del evangelio, y un día Dios se presentó a nuestra vida. Tal cual como José libró a sus hermanos de la muerte, de la hambruna, así Dios nos libró de la muerte espiritual, a pesar de que rechazamos también al justo. Así como José, al ver a sus hermanos, no lo rechazó, sino que lo rescató de la hambruna, de la muerte por la hambruna. Así Dios, a pesar de lo que rechazamos, de que lo vendimos, de que sin atractivo era para nosotros, a pesar de eso, Dios, Cristo, nos acogió en sus brazos y nos perdonó. No bastó con eso, Cristo nos prometió una tierra no terrenal, sino celestial. Abraham esperaba la ciudad de Dios. Hebreos 11, del 9 al 10. Por la fe, hablando de Abraham, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermanos, de la misma manera, Dios no nos prometió riqueza temporal, ni tierra temporal, nos prometió la tierra celestial, y no tanto por la ciudad hermosa que seguramente será, sino porque Dios mismo va a habitar juntamente con nosotros. Se va a acabar dolor, se va a acabar enfermedad, se va a acabar tristeza, va a limpiar nuestras lágrimas, hermano. Se acabó el enemigo, se acabó la lucha contra el pecado, se acabó. Estamos de peregrinos habitando en esa tierra como si fuera una tierra ajena, la cual es extranjeros, como peregrinos. Estamos aquí y estamos prontos por llegar a esa ciudad, hermano. Estamos prontos. Esa tierra, hermano, usted que ha creído en Cristo va a estar ahí, habitando juntamente con Dios, juntamente con aquellos hermanos que ya han partido. Ahí vamos a estar en comunión perfecta, sin murmuración, sin quejas, sin el propio pecado de nuestra carne. Ahí estaremos eternamente. Por tanto, hermanos, no echemos tantas raíces en esta tierra extranjera. No echemos tanto cimiento en estas casas terrenales, porque ya nos vamos, hermanos. Ya nos vamos. Dios no solo nos adoptó, sino que también
nos hizo promesas que Él cumplirá, aunque en nuestro entorno veamos todo lo contrario. Dios nos prometió cosas que aunque nosotros veamos todo lo contrario en mi entorno, Dios las prometió y Dios las va a hacer. Porque Dios le prometió descendencia a Abraham no teniendo hijos, y aún su esposa Sara era estéril. Mas sin embargo, Abraham ciertamente tuvo descendencia, y si Dios prometió esa descendencia a Abraham y la cumplió, también Dios, hermanos, va a cumplir todas sus promesas para cada uno de nosotros, no por nosotros, sino por amor a su nombre. Como dice Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. La sombra no nos puede hacer nada, nomás está ahí. La podemos ver, se nos puede acercar. Y aunque andemos en ese valle de sombra de muerte, como dijo Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y si no tememos ante el valle de sombra y de muerte, es porque Cristo, el Espíritu Santo, estará conmigo hasta el fin de nuestros días, hermanos. Confía en las promesas, aunque veamos todo lo contrario a nuestro alrededor. Confía en que Dios está ahí con usted, en que todo obra para bien, en que nada nos faltará. Y aunque a veces parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, como parecía que Dios había olvidado de su pueblo, muchas veces, una y otra vez, Dios les levantaba profeta y los libraba. Como parecía que José había quedado olvidado por Dios en la cárcel, mas Dios lo levantó. Aunque a veces parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Dios se aflige junto con su pueblo, hermanos. Isaías 63:9. Fíjense lo que dice: en toda angustia de ellos, hablando del pueblo de Israel, en toda angustia de ellos, Dios fue angustiado. Dios se aflige con nuestras angustias. Dios se angustia con nuestras angustias. Se preocupa, lo que quiere decir. Porque no tenemos sumo pontífice que no se pueda compadecer de nosotros, hermanos. El Dios y el ángel de su faz los salvó, también nos va a salvar. En su amor y en su clemencia los redimió como nosotros nos redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Su promesa es para siempre, hasta que estemos en su presencia. Dios estaba con José como estaba con Esteban, como está con nosotros. Versículo 9, lo veíamos en el capítulo 7. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. ¿Por qué muchas veces, hermanos, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros? Malamente. Porque le hemos creído a nuestro corazón engañoso antes de creerle a la palabra que Dios nos ha dado. Tenga mucho cuidado en creer. El corazón, tanto el suyo como el mío, hermanos, es engañoso, dice Proverbios, si no me equivoco. Engañoso es el corazón. No le crea, sino créale a la palabra que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado. Y respecto a la ley, hermanos, nosotros éramos todo lo contrario de la ley. Vivíamos desagradando a Dios, mas Dios nos dio corazón de carne, su espíritu, y ahora nos hace andar en sus caminos voluntariamente a fuerzas, en amor. Somos justos porque la justicia del perfecto se nos fue imputada. Cuando antes blasfemamos cada una de las leyes, cada tilde de la ley, ahora nos esforzamos por agradarle a Dios con amor. Aunque no somos perfectos, pero la justicia del perfecto se nos fue imputada a una bola de imperfectos escogidos por Él. En cuanto al templo, Cristo en la cruz, hermanos, rompió el velo que separaba al pueblo del lugar santísimo, dándonos entrada libre hasta el trono de la gracia, y aún todavía nos hizo templo a cada uno de nosotros, templo de su espíritu.
Cristo rompió el velo cuando murió en la cruz. Y ese lugar inaccesible que era para todo el pueblo judío, para usted y para mí, hermanos, podemos entrar con toda libertad por la sangre, por el sacrificio de Cristo, hasta el trono de la gracia, arrodillarnos y pedirle a Dios y pedirle perdón, pedirle por lo que necesitemos, con toda confianza, como nuestro propio Abba Padre. Se cerró el edificio, pero no la iglesia. Así como para muchos la iglesia es un tiempo para ocuparlo, para escapar de su esposo, de sus hijos, para otros pocos, para un grupo pequeño, el templo, la casa de Dios, es la trinchera después de estar peleando la batalla fuera en el mundo. El momento en donde dejamos todo por una cita con nuestro Señor y Salvador, donde le exponemos todas nuestras faltas y pecados, debilidades, así como nuestras aflicciones, y donde Dios trae consuelo a su pueblo que lo busca de todo corazón. El lugar donde le damos lugar con toda libertad, donde le decimos que Él es digno con toda libertad. El lugar donde le traemos la ofrenda de nuestra vida. Por tanto, y a manera de conclusión, hermanos, número 1, Esteban defendió la fe, predicó el evangelio, de manera, hermanos, y a vista de los acontecimientos que están pasando en Estados Unidos y también aquí en México, con la muerte de esta persona afroamericana, injusta y racista. Hermanos, como cristianos, no estamos aquí para salir a las calles a protestar. Un cristiano no tiene nada que hacer protestando afuera en las calles por justicia social, lo que tanto populismo está jalando en el cristianismo actual, sobre todo en Estados Unidos. La justicia social, usted y yo no tenemos nada que hacer uniéndonos al movimiento de justicia social, sino que por lo contrario, en 1 Pedro 2:9 nos dice qué es lo que usted y yo debemos de hacer en esos tiempos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Su trabajo y mi trabajo, mis hermanos, es predicar el evangelio, porque el evangelio es la respuesta al problema de raíz del hombre. No es el racismo, no es la injusticia. El problema es ese pecado que está en el fondo y resaltando tanto en el corazón del hombre. El problema de raíz es el pecado del hombre. Por lo tanto, hermanos, no entremos en discusiones políticas y banales, sino por el contrario, y sobre todo con aquellos que están lejos del evangelio, aprovechemos la oportunidad para predicar a Cristo. Que llegará el día cuando la vara de hierro y paz perfecta estará sobre esta tierra. Y le voy a decir algo: el mundo no quiere paz perfecta, porque la van a tener con Cristo en su milenio y la van a rechazar. El objetivo del alfarero, hermanos, que es el Espíritu Santo que nos predicaron este domingo, es formar este barro que somos usted y yo a la imagen de Cristo. No temamos, hermanos, ante estos tiempos de incertidumbre. Dios es con nosotros, aún ante las situaciones más adversas. Hermanos, Dios está con nosotros. Prioricemos la predicación del evangelio. Y sobre todo, hermanos, el alfarero está formando estos vasos de barro. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo vamos? Escudriñe, hermano, escudriñemos. Hacia nuestro regreso del templo, a la casa de Dios. ¿Y cómo vamos a regresar? Y sobre todo, mi hermano que está pasando por aflicción, por tribulación, no tema, hermanos, porque el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés está con usted.
está con usted, está con nosotros. Dios no nos ha dejado huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Si se fija, no toqué ya el tema, la respuesta de los fariseos y la contrarrespuesta de Esteban, porque quiero que veamos de manera detallada en el próximo estudio, si Dios lo permite, el camino angosto que todo cristiano debe de recorrer, y cómo Cristo se encuentra en cada cristiano, cómo la vida de Cristo es un ejemplo y un patrón que cada cristiano debe y va a seguir. Hermanos, que Dios los bendiga y fortalezcanse, hermanos, que Cristo ya está pronto y estaremos pronto en esa ciudad que Dios, en esas moradas celestiales que ha preparado. Dios los bendiga, hermanos.